de la mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya 7 de mayo y el día viene muy cargadito, muchos temas y ojo porque todos de alta importancia. Hoy nos va a tener principalmente ocupados lo que está ocurriendo en Pakistán después de conocer que India ha bombardeado objetivos del país. Se han cumplido los peores pronósticos. India y Pakistán, hablamos de dos potencias nucleares, ataques en distintas zonas de Pakistán que dejan al menos 8 muertos, 2 desaparecidos y 35 heridos. Las cifras están bailando a cada minuto. Todos civiles, según fuentes pakistaníes. Los ataques se producen en medio de las crecientes tensiones entre ambos países después de un ataque terrorista ocurrido en la Cachemira, India, el pasado 22 de abril, que se saldó con la muerte de 26 turistas. Pakistán dice que esto es un acto de guerra que tendrá consecuencias, reclama su derecho a responder y dice que llevará los ataques al Consejo de Naciones Unidas. Ahí está la atención. Hoy el nuevo canciller alemán va a viajar a Francia. El nuevo jefe del gobierno alemán inicia su mandato muy debilitado al sufrir la gran coalición una derrota inédita en el Bundestag. Los planes del nuevo gobierno de coalición contemplan, entre otras cosas, la reducción de la inversión en infraestructuras y de los costes de la energía. Ojo porque el modelo de crecimiento alemán está basado en las exportaciones y depende en gran medida de la energía asequible, del acceso sin restricciones al mercado extranjero como al mercado de Estados Unidos. Y todo esto en un día en el que Bruselas desvelaba su plan de desligarse de gas ruso en 2027. Quiere Bruselas que los europeos cortemos totalmente toda la compra de gas ruso a finales de este 2025. Los contratos a corto plazo ya serán vetados. A Moscú no le ha sentado esto nada bien. Rusia ve esto como un ataque a su economía y un intento de desestabilizar a su gobierno. Rusia vende gas a Europa y también, ojo, sigue vendiendo petróleo a través de Azerbaiyán y sus gasoductos. Si Europa quiere castigar el bolsillo ruso, debe ser muy contundente, porque muchos socios quieren seguir comprando ese gas ruso porque es barato. De ello vamos a hablar hoy en Capital Intereconomía a partir de las 8:15 de la mañana con Sedigas, con Joan Batalla, el presidente de la Asociación Española del Gas. Aquí en casa, Pedro Sánchez va a comparecer en el Congreso. Nos esperan muchos detalles porque sobre la mesa van muchos temas. Es todo como una pequeña ensalada de contenidos. Hay dos importantes, uno el gasto en defensa y el otro el apagón del pasado lunes. Veremos qué dice, pero prepárese porque las causas se conocerán como pronto en 6 meses. Moncloa se empeña en mantener viva la teoría del ciberataque. En este tiempo seguro que aprovecha pues para pedir fondos a Europa y para desviar la atención desde Red Eléctrica. En las bolsas, atentos a la reunión de la Reserva Federal y a las guías que están dejando de publicar muchas empresas cotizadas. Estamos en mayo y muchos recuerdan esa mítica frase de "Sell in May and go away". Es cierto que los meses de verano suelen ser más volátiles y ofrecer menores rentabilidades de promedio, pero la estrategia de salir del mercado supone correr el riesgo de perder importantes rebotes. Un análisis de eToro dice que desde 1998 a 2025 hay una notable diferencia en el rendimiento estacional. Durante el periodo de noviembre a abril, el índice arrojó una rentabilidad media del 6,6%, superior al 2,4% observado entre mayo y octubre. Pero ojo, porque desde 2014 las cifras han cambiado. Mantener la inversión es más gratificante que retirarse prácticamente del mercado. En los últimos 27 años, la compra y tenencia de acciones ha generado una rentabilidad acumulada cercana al 500%. Dos cositas más. Consejo de Ministros ayer aprobaba la reducción de la jornada laboral. Yolanda Díaz saca pecho de la norma, dice que se ha ganado en la calle, pero Junts insiste en que presentará una enmienda a la totalidad en el Congreso. Veremos, por lo tanto, si sale adelante esa reducción de la jornada. Los empresarios alzan la voz, consideran que será especialmente perjudicial para pymes y autónomos y calculan el coste para las empresas en 23.000 millones de euros. Y
Y bueno, lo de los trenes, otro disgusto, otro más. Sí, después del robo de cable de cobre en varios puntos de Toledo que afectó a la línea de AVE entre Sevilla y Madrid el domingo y el lunes, Renfe ayer volvía a sufrir problemas en Barcelona que causaban retrasos. Una avería ocasionada por la salida de un eje durante una maniobra de un tren sin pasajeros en los talleres de Cantunís provocó retrasos en las líneas de AVE de más de 3 horas. Afectó a los trenes de Renfe y a los trenes de Irío. Los de Renfe salían con destino a Sevilla y La Coruña y los pasajeros tuvieron que ser reubicados, y los de Irío iban destino a Madrid y registraron retrasos de más de 3 horas. Así que mire usted cómo está el patio. Es miércoles, cruzamos el ecuador de la semana. Tiempo despejado, aunque, ojito, las nubes no nos van a dejar guardar el paraguas de forma definitiva. De momento, eso hasta el domingo. 7:05, Radio Intereconomía. Arrancamos ya con los titulares que ha elaborado Rubén Gil. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Pakistán promete respuesta al ataque con misiles llevado a cabo por India. Bombardeos sobre 9 bases militares pakistaníes, según la India, que han dejado al menos 8 muertos y 35 heridos, sí que Pakistán califica como flagrante agresión y una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. ¿Y cómo dar una respuesta adecuada a este veneno? En este momento les voy a contar los detalles del por qué personas inocentes han sido atacadas. Eran palabras del teniente general Ahmed Sharif Cloud, el portavoz del ejército pakistaní. Respuesta que en los últimos minutos, según están publicando algunos medios, habría llevado a Pakistán a derribar 5 aviones indios. Escalada entre ambos países, poseedores ambos de armas nucleares, que se produce tras el ataque del pasado 22 de abril en la Cachemira, administrada por la India, en la que murieron 26 personas y por el que India culpa a Pakistán. Desde Estados Unidos, Marco Rubio insta a ambas partes a mantener abiertas las vías de comunicación y evitar una escalada, y el presidente Donald Trump también se ha pronunciado, espera que el conflicto termine muy pronto. Es una pena que nos hayamos enterado justo cuando entrábamos por las puertas del despacho Oval. Acabo de enterarme. Supongo que la gente sabía que algo iba a pasar, basándose un poco en el pasado. Han estado luchando durante mucho tiempo. Han estado luchando durante muchas décadas y siglos en realidad, si realmente lo piensas. Solo espero que termine muy rápido. Estados Unidos y China se reunirán este sábado para rebajar la tensión por los aranceles. Encuentro que se va a celebrar en Suiza y en el que asistirá el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que confirmaba esta entrevista en unas palabras a la Fox News. El equipo chino está viajando por Europa y también estarán en Suiza, así que nos reuniremos el sábado y el domingo. Y miren, hemos compartido el interés de que esto no es sostenible, como he dicho antes, especialmente por parte de China, y el 145, el 125% es el equivalente a un embargo. No queremos desvincularnos, lo que queremos es un comercio justo. El Ministerio de Comercio chino también ha confirmado que Pekín ha decidido reanudar los contactos con Estados Unidos y pide sinceridad a Washington en las conversaciones comerciales que mantendrán este fin de semana. La Reserva Federal de Estados Unidos hace pública esta tarde su decisión sobre los tipos de interés, que se sitúan actualmente en el rango entre el 4,25 y el 4,5%. El mercado espera que no haya cambios y que la Fed mantenga el precio del dinero a pesar de las presiones de Donald Trump. A la espera de esa decisión, las bolsas despiertan hoy con ganancias en Asia tras las medidas que ha anunciado esta madrugada China para impulsar la recuperación de su economía, entre ellas nuevas bajadas de tipos y nuevos requisitos de reserva. Suben las bolsas asiáticas, como decimos. La de Shanghái lo está haciendo un 0,6%, casi medio punto la de Hong Kong, y muy moderados los avances en Japón, de apenas el 0,06%. Futuros que también suben en Estados Unidos y aquí en Europa, donde el IBEX 35 abrirá hoy por encima de los 13.500 puntos, su nivel más alto desde el año 2008. En Ucrania entra hoy en vigor la tregua provisional de 3 días concedida por Putin. Lo va a hacer esta madrugada, tregua concedida con ocasión del 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Desde el Kremlin advierten de una respuesta adecuada si Kiev no se suma a esta tregua para conmemorar la victoria soviética ante los nazis. Por su parte, el presidente ucraniano Zelensky señala que un alto el fuego de 3 días es inútil e insiste en la necesidad de cesar las hostilidades
durante al menos 30 días. La Unión Europea confirma su intención de poner fin a la dependencia del gas ruso para finales de 2027. Bruselas plantea medidas como prohibir gradualmente los nuevos contratos gasísticos con Moscú y romper los ya existentes para acabar así con esas importaciones de gas ruso que 3 años después de que estallara la guerra en Ucrania todavía suponen el 19% del total de las importaciones de gas en la Unión Europea. Dan Jorgensen es el comisario europeo de energía. Hoy la Unión Europea envía un mensaje muy claro a Rusia. No permitiremos más que Rusia utilice la energía como arma contra nosotros. No permitiremos más que se chantajee a nuestros Estados miembros. Nunca más ayudaremos indirectamente a llenar las arcas del Kremlin. En Alemania, Friedrich Merz ya es nuevo canciller del país. Elegido en segunda ronda tras fracasar por sorpresa su elección en la primera votación, lo que llevaba ayer la incertidumbre a la bolsa alemana, que llegaba a caer más de un 1% y que deja dudas sobre la salud de la nueva gran coalición entre los dos principales partidos alemanes. Y Mark Carney asegura ante Donald Trump que Canadá no está en venta. Como sabes, en el sector inmobiliario hay lugares que nunca están a la venta, es verdad. Estamos sentados en uno ahora mismo, ya sabes, el Palacio de Buckingham, eso es cierto. Y después de haberme reunido con los propietarios de Canadá en el transcurso de la campaña de los últimos meses, no está a la venta, no estará a la venta. Palabras de Carney en la Casa Blanca, a las que el presidente de Estados Unidos respondía: nunca digas nunca. El primer ministro canadiense ha prometido además rehacer los vínculos de Canadá con Estados Unidos y luchar por un mejor acuerdo sobre los aranceles. 3 cositas más para completar los titulares de este miércoles. Aquí en casa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante el Pleno del Congreso para informar sobre el apagón de la semana pasada. Sánchez podría anunciar en su discurso medidas para reforzar el sistema eléctrico, pero no se espera que desvele las causas del apagón, algo que según el Gobierno podría tardar 6 meses en conocerse. Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo no se fía del Ejecutivo y pide una auditoría externa. Un país desarrollado no se puede apagar y quedar sin energía y sin telecomunicaciones durante tanto tiempo. Por tanto, solicitamos formalmente una auditoría independiente, internacional, que acredite exactamente lo que pasó. Portugal no se fía del presidente Sánchez, yo tampoco, la mayoría de los españoles tampoco. El Gobierno ya ha abierto la consulta pública sobre la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones de BBVA sobre Sabadell. Estará vigente hasta el 16 de mayo. En ella, el Ejecutivo pide la opinión de las organizaciones, ciudadanos y asociaciones sobre si la fusión entre ambos bancos puede tener un impacto en cuestiones de interés general, aunque el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recuerda que no es vinculante. Lo que estamos pidiendo a los ciudadanos, a los empresarios, es que nos digan si hay algún criterio de interés general. No se trata de una consulta de sí o no. Lo que estamos pidiendo a los ciudadanos, a los empresarios, es que nos digan si hay algún criterio de interés general distinto al de competencia, como ya le he señalado, que puede haberse afectado por la OPA. No es una consulta OPA sí, OPA no, es una consulta que pide precisamente la afectación de esos criterios de interés general, que es lo que tiene que valorar precisamente el Gobierno en esta tercera fase. A partir de ahí utilizaremos toda esta información, que no es una información vinculante para el Gobierno, no está así recogido en la normativa, para tomar una decisión informada. Y en Roma arranca el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Los 133 cardenales electores se reúnen desde las 4:30 de esta tarde en la Capilla Sixtina. Votarán 4 veces al día, 2 por la mañana y 2 por la tarde, y no podrán tener contacto con el exterior hasta que no haya un acuerdo sobre quién será el futuro Papa. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera estabilidad en la península con cielo poco nubosos en la mitad norte y en la mitad sur, cielos nubosos por la mañana y despejados conforme avance la jornada. Las precipitaciones escasas y en Canarias se esperan intervalos nubosos. En las islas del norte se prevén precipitaciones débiles. Las temperaturas máximas ascienden en general, más acusado en la mitad norte, en cambio se espera un descenso en el levante. Las mínimas bajan en la mayor parte del territorio, menos en la costa mediterránea, que se espera un ligero ascenso. Los vientos de componente este en la mitad norte y
y de componente oeste en la mitad sur. Se prevén intervalos fuertes en Galicia y en Canarias soplarán los vientos del oeste de flojos a moderados. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. En Normafin, consultora inmobiliaria durante 25 años de experiencia a nivel nacional, nuestra labor se ha distinguido por el compromiso. Si vende su vivienda o cualquier otro inmueble, en Normafin le acompañaremos durante todo el proceso, consiguiendo las mejores condiciones. Conozca por qué nos eligen en normafin.com. Normafin, honestidad y eficacia en cada operación inmobiliaria. Raya que te metes. Vida que destrozas. La tuya, la de tu familia, la de tus amigos. Todas. La cocaína destroza todo lo que quieres. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:17, es momento de mirar los mercados para saber qué es lo que está pasando, para conocer en tiempo real por dónde va el dinero, por dónde va la información y dónde están las oportunidades, y también situar en nuestro radar los riesgos. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. Roberto Sol, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenos días. Empiezo contigo. Tiempo real de las plazas asiáticas. Índices en positivo, Nikkei de Tokio operando plano, pero en positivo, una subida del 0,10%. Shanghái, ahora mismo un alza del 0,59%. El Hang-Seng está operando también con una subida de alrededor del medio punto. Kospi coreano en positivo también con una subida del 0,40%. Y plano el Nifty indio con una bajada del 0,07%. Futuros en Estados Unidos vienen en positivo, avanzan el Dow Jones un 0,54%, el S&P lo está haciendo un 0,58%, y ¿qué más se está ganando a estas horas es el Nasdaq con un 0,65%. En verde también los futuros en Europa. También en verde el futuro del DAX sube un 0,2%, el del CAC 40 de París arriba algo más de medio punto porcentual, el futuro del FT100 de Londres gana un 0,4% y un 0,10% se anota el futuro del Eurostoxx. Rebote hoy para las criptomonedas. Bitcoin 96.436 dólares, sube un 2,21% frente al día de ayer. Ethereum también arriba, cotiza en tiempo real a 1.826 dólares. Esta es la fotografía, vamos a por el contenido. Y empezamos por la India. Ahí su índice más importante, el Nifty 50, está prácticamente plano. Parece que no reacciona al lanzamiento de proyectiles contra Pakistán. El ministro de Defensa indio ha confirmado el ataque, pero ha afirmado que ninguna instalación militar ha sido dañada. Bank of America señala que el Nifty 50 podría estar acercándose al pico de nivel alcista, ya que, como señalan desde la entidad, tanto el índice como sus compañías están entrando en la última etapa del repunte. El banco señala que, además de los riesgos geopolíticos, pueden haber unas expectativas demasiado optimistas sobre un acuerdo comercial con Estados Unidos y una recuperación económica demasiado superficial. China anuncia medidas drásticas para impulsar el crecimiento económico. Entre las futuras decisiones estarían los recortes de tipos de interés. Pan Gongsheng, gobernador del Banco Popular
de China reducirá las tasas de recompra inversa a 7 días en 10 puntos básicos, del 1,5% al 1,4%. Se espera que la reducción de la experiencia de preparación de depósitos en 0,5 puntos porcentuales proporcione al mercado una liquidez de vencimiento de alrededor de 1 billón de yuanes, y el razonamiento político se ajustó a la baja en 0,1 puntos porcentuales. El gobierno establecerá una herramienta de préstamos de 500.000 millones de yuanes para el consumo y el cuidado de ancianos. El presidente de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China asegura que las compañías gozan de buena resistencia y de capacidad para hacer ajustes frente a los aranceles. Palabras que vienen después de que Scott Bessent anunciara que se reuniría con emisarios chinos el fin de semana. El jefe del regulador confía en un desarrollo estable de la economía y asegura que las bolsas chinas están infravaloradas. Dos nombres propios, Temu y Shein, se enfrentan a su primera semana desde que el viernes Estados Unidos eliminara una exención comercial a los paquetes pequeños. El minimis. Sin embargo, muchos expertos opinan que la eliminación de esta exención arancelaria no trastocará mucho los planes de ambas compañías y ponen el foco en los planes de contingencia que tomarán. Vamos ahora con Japón. El sector servicios del país ha mostrado una nueva recuperación en abril. El índice de gestores de compras sube hasta 52,4 desde los 50 puntos registrados en marzo. Son datos del informe de SP Global. La actividad empresarial se expandió gracias al aumento de la demanda de los clientes y al crecimiento de las ventas, que alcanzó su ritmo más rápido desde mayo de 2023. Fujifilm Holdings construirá una fábrica de materiales semiconductores en India para abastecer un proyecto de chips respaldado por el gobierno del país. La construcción empezará en el año 2026. Además, Mazda redirigirá los automóviles destinados a Canadá desde su planta de Alabama al mercado estadounidense, según informa Nikkei. Mitsubishi Motors anuncia que la empresa y Foxtron firman un memorando de entendimiento para el suministro OEM de vehículos eléctricos y confirma que su nuevo vehículo eléctrico con batería se venderá en Norteamérica a partir del verano de 2026. Dos cositas más. Uno, Taiwán. El dólar taiwanés se debilita más de un 3% frente al americano después de registrar ganancias históricas. Aún así, la divisa crece más de un 8% desde principios de este 2025. Muchos inversores optan por convertir al dólar taiwanés su dinero estadounidense debido a la debilidad que mostraba el dólar americano, decían los expertos. Yang Qinlong, gobernador del Banco Central de Taiwán, asegura que los tipos de cambio forman parte de la negociación habitual con Estados Unidos. Y el gobernador del Banco de Corea asegura que la volatilidad de su divisa probablemente continuará durante algún tiempo debido a la incertidumbre de la economía mundial. Ri Chang-yong también achaca esta volatilidad a los problemas internos políticos del país. El director del organismo afirma que tendrá que recortar las previsiones de crecimiento y bajar los tipos de interés para impulsar la economía. Miramos al mercado americano para el día de hoy. Reserva Federal, lo más importante, pero no sé si más cositas. Sí, hay más cosas, Susana. Está la reserva, pero eso sí, estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir, de ese anuncio que pueda hacer la FED, de esa decisión de los tipos de interés, pero la atención también se está centrando en esa inflación y si los aranceles tienen esos efectos secundarios más allá de un simple cambio en el nivel de los precios. Hemos escuchado, como bien decían nuestros compañeros, al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asegurando que los primeros acuerdos comerciales pueden llegar esta semana. Dice que Estados Unidos está, negociando ya con 17 países. Pero mientras todo esto ocurre, lo primero es Jerome Powell, que hablará a partir de las 8 de la tarde y los inversores pues están en busca de algún comentario que pueda hablar sobre esas perspectivas de la economía en medio de la mayor incertidumbre derivada también por esa guerra comercial. Así lo analizaba en las últimas horas Javier Cabrera, analista de mercados, en estos micrófonos. Esta semana a nivel macro la tenemos relativamente más relajada, ¿no? Teniendo en cuenta aparte la reunión de la Reserva Federal y esa decisión sobre los tipos mañana, va a ser una reunión en la que no vamos a ver demasiadas pistas. Pues el mercado ya está descontando de que no va a haber cambios y además Powell suele ser bastante medido en sus palabras, es decir, tampoco pensamos que vaya a pronunciar o se vaya a mencionar con respecto a las acusaciones y las presiones que ha tenido por parte de Donald Trump. En ese sentido, pensamos que seguirá poniendo el foco en el mercado laboral, con una inflación que poco a poco se va relajando, pero que igualmente en la economía americana vemos ciertas tendencias o ciertas expectativas sobre una inflación alta
lo que también puede provocar que efectivamente la inflación despunte. Bueno, Reserva Federal, inflación, tipos de interés, pero las empresas están en un primer plano. Efectivamente, las empresas siguen en un primer plano. También es verdad que en este escenario esos niveles cerraban los indicadores. Están marcados esta semana con ese pleno a la baja. El Dow Jones bajaba un 0,95%, el S&P lo hacía un 0,77% y el Nasdaq en un 0,87%, pero como bien dices, están fijando los inversores también en las compañías, qué es lo que está haciendo en el plano empresarial. Bueno, pues hay alguna protagonista. En el caso de Palantir, cuyas acciones se hundían en la última jornada un 12,5% tras dar a conocer sus resultados de ese primer trimestre del año, en los que, si bien superaban las expectativas del mercado, ha mostrado una desaceleración de ese segmento internacional que se puede intensificar con esos aranceles de Donald Trump. También protagonista de la jornada era Tesla, que no logra arrancar en Europa, y es que las ventas del fabricante de coches eléctricos han vuelto a caer en los principales mercados del viejo continente durante el mes de abril. Sus acciones han caído un 1,75% a cierre de mercado, y también protagonista era Ford, que ha bajado sus beneficios y ha avisado ya de ese efecto que pueden tener los aranceles para la compañía. Ganó la compañía durante el primer trimestre de este año un 65% menos que en el primer trimestre de hace exactamente un año, sobre todo por esas paradas en su producción y por la pérdida del negocio de coches eléctricos. Y hay un dato más que tiene como protagonista a la compañía Mattel. Es la fabricante del dueño de la muñeca Barbie, que ha decidido dejar en suspenso sus previsiones financieras para este ejercicio y ha avisado de los precios más altos para los consumidores estadounidenses debido a los costes que afrontan por los aranceles impuestos precisamente por Donald Trump. Dice que la compañía está acelerando esos esfuerzos que llevaría la producción fuera de China y hacer esos cambios en la cadena de abastecimiento. Y China es que fabrica el 80% de los juguetes que se venden en Estados Unidos, un negocio que mueve unos 37.000 millones de dólares al año. Mattel, ¿qué es lo que fabrica? Bueno, pues una muñeca tan internacionalmente conocida como Barbie. Muy rapidito, ¿los niveles los tenemos? Los niveles lo hemos comentado, bajaban, el Dow Jones un 0,95, el S&P lo hacía en un 0,77 y el Nasdaq lo ha hecho en un 0,87%. Para el día de hoy en Europa, Ángeles, ¿qué tienes? Pues tenemos ya algunos resultados, por ejemplo, los de Siemens Healthineers supera previsiones de ingresos, pero eso sí ha reducido su pronóstico de beneficios para los próximos meses. Tenemos también los del grupo sanitario alemán Fresenius, supera previsiones de los expertos y en este caso confirma perspectivas para todo el ejercicio. Su EBIT, el beneficio operativo, ha sido de 654 millones de euros en los 3 primeros meses del año. Hoy vamos a conocer también cuentas de Unicredit, de BMW, cifras de ventas minoristas de marzo en la eurozona. En el ámbito empresarial, Endesa y Fluidra presentan resultados en España y en Alemania van a salir a la luz los pedidos de fábrica de marzo. Desde Francia nos llegará la balanza comercial también de ese mes. Muy bien. En el día de ayer, lo importante, ¿dónde estuvo? Pues que el IBEX 35 volvió a sumar, aunque lo hizo ligeramente, un 0,09%, y hoy parte desde un nuevo máximo de 2008, 13.530 puntos. Fue una jornada en la que estuvimos muy pendientes de lo que sucedía en la investidura de Florian Merz como nuevo canciller alemán. No salió a la primera, pero sí a la segunda en la sesión que se celebró por la tarde. En la jornada de ayer conocimos las cuentas de Indra, comunicaba un descenso del 3,2% en sus beneficios y los inversores recogían ganancias en el valor. Los títulos cedían un 1%, pero ganan más de un 70% desde principios de año. Es el valor más alcista del IBEX 35. Lo peor estuvo en Solaria, que bajó casi un 3%, Grifols perdió un 2% y Acciona se dejaba un 2,10%. Las subidas lideradas por Mapfre ganaba un 1,8%, Telefónica subía un 1,6% y CaixaBank también recuperaba un 1,6%. Según Guillermo Santos, socio de eCapital, el IBEX por su composición va a ser el mejor índice europeo este año. El IBEX va a ser el mejor indicador de todas las bolsas europeas, básicamente porque no tiene algunas cosas que son en estos momentos, entre comillas, dañinas para el comportamiento de la bolsa. No tiene grandes pesos de tecnología, ni tiene grandes pesos de algún sector que está un poco en el ojo del huracán, como es el consumo discrecional, el lujo y demás.
más. La fotografía de Europa, ¿cómo quedó? El DAX, después de todas esas incertidumbres políticas, cayó un 0,4%, París también se dejaba un 0,4%, Milán subía un 0,22% y Londres cerraba plano. Destacó en Europa la subida de Vestas del 9%, de Hugo Boss del 6%, tras la publicación de resultados. Sin embargo, las cuentas de Zalando fueron castigadas con un descenso del 3,35%. Son las 7:30, 6:30 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana. Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, pez espada al corte por solo 14,99 euros el kilo. En tienda web y app. Ofertas solo 3 días en Frescos. Cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Si quiere estar informado sobre el mundo de las pensiones, hoy, a las 10:20, no se pierda el Foro de las Pensiones, con la colaboración del Grupo Loreto Mutua, aquí, en Capital Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles ante el Pleno del Congreso para informar sobre el apagón de la semana pasada. Sánchez podría anunciar en su discurso medidas para reforzar el sistema eléctrico, pero no espera que se desvele las causas del apagón, algo que según el Gobierno podría tardar 6 meses en conocerse. Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo no se fía del Ejecutivo y pide una auditoría externa. Un país desarrollado no se puede apagar y quedar sin energía y sin telecomunicaciones durante tanto tiempo. Por tanto, solicitamos formalmente una auditoría independiente, internacional, que acredite exactamente lo que pasó. Portugal no se fía del presidente Sánchez, yo tampoco, la mayoría de los españoles tampoco. El Consejo de Ministros aprueba la reducción de la jornada laboral. A 37 horas y media con el mismo sueldo, una medida acordada con los sindicatos y que de momento no tiene votos suficientes para ser aprobada en el Congreso por la negativa de Junts a aprobar el texto. Por eso la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pone el foco en el Partido Popular. Dirigirse también a las personas que le votan al Partido Popular, porque saben ustedes que esta es la medida que más esperan el conjunto de los españoles y las españolas, le voten a quien le voten. La pregunta es sencilla: ¿va a maniobrar el señor Feijóo para tumbar la reducción de la jornada laboral? ¿Va a hacer lo que hizo con la reforma laboral? ¿Quiere dañar a su país? Esta es la pregunta. Cuando hablo de política útil, hablo de esto. En el exterior, Pakistán promete respuesta al ataque con misiles llevado a cabo por la India. Bombardeos sobre 9 bases militares pakistaníes según la India, que han dejado al menos 8 muertos y 35 heridos, y que Pakistán califican como flagrante agresión y una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. ¿Y cómo dar una respuesta adecuada a este veneno? En este momento les voy a contar los detalles del por qué personas inocentes han sido atacadas.
El teniente general Ahmed Sharif Kauji, portavoz del ejército pakistaní, explicaba que la India había disparado misiles contra las ciudades de Bhagalpur, Muridkebaj, Muzaffarabad y Kotli desde su propio espacio aéreo. La escalada entre ambos países poseedores de armas nucleares se produce tras el ataque del pasado 22 de abril en la Cachemira administrada por la India, en el que murieron 26 personas y por el que India culpa a Pakistán. Desde Estados Unidos, Marco Rubio insta a las partes a mantener abiertas las vías de comunicación y evitar una escalada, y el presidente Donald Trump espera que el conflicto termine muy pronto. Es una pena que nos hayamos enterado justo cuando entrábamos por las puertas del despacho Oval. Acabo de enterarme. Supongo que la gente sabía que algo iba a pasar basándose un poco en el pasado. Han estado luchando durante mucho tiempo. Han estado luchando durante muchas décadas y siglos en realidad, si realmente lo piensas. Solo espero que termine muy rápido. Estados Unidos y China se reunirán este sábado para rebajar la tensión por los aranceles. Encuentro que se celebrará en Suiza y al que asistirá el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, que confirmó este encuentro en una entrevista en Fox News. El equipo chino está viajando por Europa y también estarán en Suiza, así que nos reuniremos el sábado y el domingo. Y miren, hemos compartido el interés de que esto no es sostenible, como he dicho antes, especialmente por parte de China, y el 145, el 125% es el equivalente a un embargo. No queremos desvincularnos, lo que queremos es un comercio justo. El Ministerio de Comercio chino también ha confirmado que Pekín ha decidido reanudar los contactos con Estados Unidos y pide sinceridad a Washington en las conversaciones comerciales que mantendrán este fin de semana. La Unión Europea confirma su intención de poner fin a la dependencia del gas ruso para finales de 2027. Bruselas plantea medidas como prohibir gradualmente los nuevos contratos gasísticos con Moscú y romper los ya existentes para acabar así con esas importaciones de gas ruso que 3 años después de que estallara la guerra en Ucrania todavía suponen el 19% del total de las importaciones de gas en la Unión Europea. Dan Jorgensen es el comisario europeo de energía. Hoy la Unión Europea envía un mensaje muy claro a Rusia. No permitiremos más que Rusia utilice la energía como arma contra nosotros. No permitiremos más que se chantajee a nuestros Estados miembros. Nunca más ayudaremos indirectamente a llenar las arcas del Kremlin. Y en Alemania, Friedrich Merz ya es nuevo canciller del país. Elegido en segunda ronda tras fracasar por sorpresa su elección en la primera votación, lo que llevaba ayer la incertidumbre a la bolsa alemana, que llevaba a caer más de un 1% y que deja dudas sobre la salud de la nueva gran coalición entre los dos principales partidos alemanes. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblar. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que está andando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, una sandía de Huertas Españolas por solo 1,49 € el kilo. En tienda web y app. Ofertas solo 3 días en Frescos. Cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. La próxima Junta de Accionistas de SACIR se celebrará el 12 de junio. En ella se propondrán una serie de cambios clave alineados con el Plan Estratégico 2024-2027. Entre los puntos más destacados destaca el nombramiento de Pedro Sigüenza como nuevo consejero ejecutivo. También se renovará el Consejo con la incorporación de 2 consejeras independientes, elevando al 43% la representación femenina. En línea con el plan, se aprobará la autorización para realizar un pago de dividendo en metálico de 0,045 € por acción, que se abonará el próximo mes de julio. Además, el Consejo propone ejecutar un aumento de capital social con cargo a beneficios o a reservas por un importe nominal máximo de 24 millones de euros. Estas medidas reflejan el compromiso de SACIR con la transparencia, la diversidad y la rentabilidad para el accionista. Si caminas solo, irás más rápido.
Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. El primer análisis de la mañana. Con Pablo de Vicente, asesor financiero de Volutio Capital Investment. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, lo primero, la tensión creciente entre India y Pakistán y esos bombardeos de India a Pakistán y la promesa de Pakistán de tomar represalias, de dar respuesta. ¿Cómo está afectando a las plazas asiáticas, al eurodólar, a las materias? ¿Estás viendo algún efecto importante? No estoy viendo grandes movimientos. Por ejemplo, los índices indios de la India, pues están dejándose 10 puntos básicos, y lo que es el Karachi 100 de Pakistán, pues está bajando 1,66. No creo que haya mucha repercusión. Esto al final, no creo que vaya mucho más, y esto son tragedias humanas. Pero luego sin mucha repercusión en los mercados. Unos mercados que están a los datos macroeconómicos, a las declaraciones de Trump y de Powell, y hoy a la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué descuenta el mercado? El mercado lo que está descontando son 3 bajadas de tipos, una en julio, septiembre y diciembre. Mi previsión es que probablemente podamos tener una de cara a diciembre en este escenario actual. Incluso ninguna si la tensión sigue como hasta ahora y no se avanza, cosa que no entra dentro de mi estrategia. No va a tocar los tipos, los va a dejar en el 4,50. Más después de los últimos datos de empleo del viernes, que fueron mejores de lo estimado, y los PMIs, que sobre todo el ISM de servicios, que fue bueno. Y de las declaraciones de Powell, ¿qué se espera de su mensaje? Yo no veo ninguna. Vamos a ver, es que para la Reserva Federal también es muy complicado, tanto como para los importadores como para los exportadores, establecer previsiones. Es decir, yo creo que se van a centrar más en posibles escenarios y no creo que se pongan a abordar de una manera muy concreta los escenarios, con lo cual no veo grandes reacciones hoy en el mercado. Hoy, además, en el mercado pendiente de datos macro, ¿cuáles van a ser los importantes? Pues estaremos atentos a los resultados del fabricante de chip ARM. Sí. Anoche Microdevice ofreció un beneficio mayor de lo estimado y buenas previsiones. Eso va en línea con las tecnológicas que como hemos visto han sido mejor de lo estimado. Luego tenemos la balanza comercial de Francia, exportaciones y exportaciones, ventas minoristas de la zona euro en marzo, que yo creo que se van a dejar un par de décimas sobre el mes anterior. Y luego veremos los inventarios de crudo, que yo creo que van a descender. Será muy importante ver la evolución del precio del petróleo. ¿Cómo se está comportando en estas últimas horas, Pablo? Ayer subió un 3,5% y ahora pues está subiendo en torno al 1%. El Texas se está acercando a los $60.
Arabia Saudita está estableciendo castigos y está obligando a reanudar en unos pocos meses esos 2,2 millones de barriles diarios que pospuso el año pasado. Creo que al final yo creo que habrá un cierto repunte del crudo, porque no creo que vaya a llegar a los 2,2 millones, se va a quedar ahí en un conato, en una advertencia. Es muy interesante ver también el movimiento de la renta fija, especialmente el 10 años. ¿Cómo lo tenemos ahora mismo y cómo se ha comportado en las últimas horas? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí es donde está la cuestión, ¿no? Porque en Europa tenemos, pues una curva normalizada, cada vez cogiendo más empinamiento, pero, por ejemplo, ayer, hubo una caída de tires de 2 a 4 puntos básicos, más en el medio plazo, en el 7 años, quizás, y el 7 años está por debajo de los 6 meses. Luego cogemos un poquito más de plazo, tenemos bajadas de tires en general, más desde los 6 meses a los 3 años. Vale. Ese periodo está invertido. Eso lo que nos viene a decir es que en el corto plazo se está descontando cierta recesión. Eso es lo que nos está diciendo la fija ahora mismo. Dos cositas más. Resultados empresariales. Estamos en pleno periodo de presentación de cuentas por parte de las compañías cotizadas, cuentas referidas a los 3 primeros meses de este año. ¿Con qué te quedas de los últimos números que tenemos? Bien, yo creo que lo importante va a ser el segundo trimestre, porque ya recogerá pues todo este parón que hemos estado teniendo por la incertidumbre de Trump. Pero yo veo el vaso medio lleno en este primer trimestre. Se han superado en general las previsiones en ventas en beneficio. La parte europea ha sido más estable, ha funcionado mejor lo básico que lo cíclico. Y luego también, la mayoría de las grandes tecnológicas que se retrataron la semana pasada, pues han despejado dudas sobre el sector en general. Esperamos a ver Nvidia que nos dice el día 28. Bueno, a la espera de Nvidia tenemos hoy uno de los grandes aquí en España, es Endesa. Acaba de colgar en la Comisión Nacional de Mercado de Valores sus cuentas referidas a los 3 primeros meses de este año. Ángeles Lozano, los números. 583 millones de euros de beneficio ordinario neto supone duplicar el conseguido en el mismo periodo enero-marzo del año anterior, que fue de 292 millones. Los ingresos han crecido un 6% y el EBITDA, el resultado bruto de explotación, sube un 33% hasta 1.431 millones de euros. Sé, Pablo, que es un aquí te pillo, aquí te mato, pero sé que también estabas pendiente de los números de Endesa. A simple vista, sí, con las primeras líneas, ¿qué te parecen? Unos resultados estupendos. O sea, el EBITDA, que era el centro de atención, el margen bruto, nos viene a decir que está bastante por encima de lo estimado, y todo en general por encima de lo estimado. Es un valor refugio en esta incertidumbre arancelaria que tenemos delante. Unos buenos datos. Muy bien, pues Pablo Di Vicente, Volutio Capital Investment, gracias y que tengas buen día. Un abrazo. Buen día, un abrazo. Chao, chao. Adiós. Si siempre dijiste, yo quiero ser mi propio jefe, y ahora que lo eres de los que te hacen trabajar sábado y domingo, es porque ahora tienes una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE, 2,95 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del Plan Cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com. A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular. Las ofertas solo 3 días duran eso. Solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, pez espada al corte por solo 14,99 euros el kilo. En tienda web y app. Ofertas solo 3 días en Frescos. Cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Un acontecimiento coreográfico y sinfónico. 4 únicas funciones del Ballet Estatal de Viena en el Teatro Real. Programa doble, concertante y 4. Un ballet de Gustav Mahler. La fuerza y sensibilidad de la Cuarta Sinfonía de Mahler en movimiento con la orquesta titular del Teatro Real y la soprano Marina Monzó. Del 23 al 25 de mayo. Entradas en teatroreal.es.
En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Cosentino City ha llegado a Madrid, un espacio de referencia para los profesionales y amantes de la arquitectura y diseño de interiores. Visítanos en Paseo de la Castellana 116 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras. Cosentino City. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos con los diarios y empiezo con los de color salmón. Expansión, OPA, Economía abre la consulta pública hasta el 16 de mayo. Cuerpo apela al interés general para ir más allá de los análisis del Banco Central Europeo y de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. BBVA acelera en bolsa y acerca la prima a terreno positivo. Cuenta también indignación empresarial por el impacto negativo de la reducción de la jornada laboral. Indra defiende la compra de Escribano. La empresa busca pasar de realizar ingeniería a fabricar equipos de defensa. Y cuenta también este periódico que los concesionarios quieren vender coches chinos. 22 marcas asiáticas ya están en España. En El Economista, España tendrá la segunda jornada más corta de la Unión Europea con el plan Díaz. Solo Francia contaría con un tope al tiempo de trabajo, 35 horas, inferior al español. Casi un tercio de la inversión en un centro de datos depende del apoyo institucional. El Supremo culpa a la banca de las estafas a clientes y pide reponer el dinero de inmediato. El Gobierno se da 7 días para preguntar por la OPA de BBVA y cuenta también que Indra y Escribano aceleran su fusión y fichan a Pricewaterhouse, a KPMG y a JP Morgan. Los dos grupos se refuerzan con asesores. Cuenta también que Imasa ficha a JB Capital para encontrar comprador. Negocia con los acreedores en paralelo para sellar un acuerdo antes del 9 de julio. Y me quedo con el diario 5 días. El Gobierno inicia la consulta sobre la OPA entre las dudas del mercado. La justicia obliga a detallar los términos del rescate de Aboris. Récord de trabajadores gracias a la Semana Santa, 21,6 millones. Y reducción de la jornada entre un coste millonario y el alza de la productividad. También cuenta que hay 1.300 millones de euros en préstamos para el PERTE de vivienda industrializada. Muy interesante la contraportada del diario Expansión. China dejará de ser la casa de Barbie por los aranceles. Mattel reduce su dependencia del país asiático en la producción de sus juguetes y pasa de 4 a una planta en el país. El grupo advierte de subidas de precios por la guerra comercial. Hasbro dice que podría elevar sus costes en hasta 300 millones de euros por los aranceles, y el negocio de los aranceles de los juguetes en Estados Unidos asciende, atención, a 37 millones de euros, 37.000 millones de euros en cada ejercicio. Vamos ahora, Elena, con prensa nacional e internacional. Adelante. Pues vamos y comenzamos en la prensa nacional, en este caso con el diario El Mundo, que ha accedido al diario de incidencias de Redella. Y es que Red Eléctrica dice que registró 20 fallos críticos en un minuto 6 días antes del apagón. La empresa estatal sufrió una crisis extrema de entre las 7:01 a las 7:02 del día 22 de abril, mientras Corredor y Moncloa afirmaron que la red estaba estable. Y también muestra en esta página cómo existe una preocupación máxima en el Gobierno por la imagen de caos en el país, y es que el ministro Puente admite que el colapso en los trenes pudo no deberse a un sabotaje un día después de lo difundido. También muestra en portada a Merck, dice que sufre un histórico varapalo al necesitar 2 votaciones para ser canciller, y también entre los asuntos de portada habla de peinado. Dice que imputa a la mano derecha de Bolaños en Moncloa por la contratación de la asesora de Begoña Gómez. Sobre este último asunto, el diario La Razón habla de ese caso Begoña, dice que apunta a 3 delfines de Sánchez. Dice que el juez imputa al delegado del Gobierno de Madrid por ese contrato de la asesora de la mujer del presidente, mientras apunta como el nombramiento del alto cargo
de Moncloa señala también a Félix Bolaño y a Raúl Silva. En la portada también del diario La Razón apunta en otro de los titulares a cómo Óscar Puentes es un calco de Ábalos como soldado del presidente. Dice que el PSOE empieza a verle como un símbolo de una España que no funciona, y también se habla de cómo más de 100 horas de retrasos en el AVE se debe, dice, a la culpa de la falta de seguridad. Destaca cómo la inversión en vigilancia ha subido un 17%, pero los kilómetros a controlar un 60%. Y también muestra en portada cómo India bombardea supuestos objetivos terroristas en Pakistán. En la portada del diario El País habla de cómo la accidentada elección de Merck exhibe la debilidad de la coalición, y también destaca entre los asuntos de portada cómo el mercado laboral alcanza un récord de 21,6 millones de empleo. Y otro de los asuntos habla de cómo el gobierno lanza la rebaja de jornada y Junts se lo pone, dice, difícil. En la portada del diario ABC, en portada apunta cómo el sector financiero denuncia el populismo barato del gobierno contra la OPA del BBVA. Dice que califica de intervencionismo lamentable la consulta pública lanzada por Economía para torpedear la compra del Sabadell autorizada por competencia. Nos fijamos ya en los titulares de la prensa internacional. Comenzamos de la Alemania, donde Frankfurter Allgemeine Zeitung habla de este nuevo gobierno de Merck. El gabinete se reunía ayer por primera vez, y entre las novedades es que se incorpora algunos nuevos departamentos. Entre ellos habla de ese nuevo Ministerio Digital de Kansen Whitberg, el de CDU, que tendrá competencias aún más amplias de lo previsto inicialmente, departamentos y responsabilidades de un total de 6 cámaras. El objetivo está puesto en acelerar masivamente la digitalización del país de Alemania. En Francia también se habla de Alemania, más concretamente de Friedrich Merz. Dice que surge la esperanza de ese resurgimiento de esa alianza franco-alemana. El líder demócrata será recibido además en el Palacio del Elíseo en su primer viaje al extranjero. También muestra en portada el diario Le Monde como India bombardea, dice, Pakistán. En Reino Unido se habla del acuerdo comercial entre Reino Unido y también la India, que corre el riesgo de verse empañado por la disputa sobre el seguro nacional. Y es que los críticos dicen que ese acuerdo laborista significará que los trabajadores británicos se les pagarán menos por hacer el mismo trabajo. Y en Estados Unidos muestra en portada cómo Estados Unidos precisamente ordena a las agencias de inteligencia intensificar el espionaje en Groenlandia. La iniciativa dice que pone de relieve la seriedad de la intención del presidente Donald Trump de adquirir la isla de Dinamarca. También se habla de un lío financiero que afecta, dice, al Vaticano, y el que Papa Francisco dice que no pudo solucionar. El próximo Papa va a heredar un déficit creciente y una cultura de malas prácticas financieras que Francisco intentó y no logró resolver ni siquiera durante sus últimas semanas. Y también se habla de un ex socio de Goldman Sachs que está siendo buscado en Malasia para su extradición a Estados Unidos por el escándalo de 1MDB. Se trata de Tim Leixer, que espera sentencia en Estados Unidos tras declararse culpable en 2018 por su papel en ese escándalo de sobornos. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara. No es un buen momento, sin duda, para los desplazamientos del arco este de la M30. Allí sepan que van a encontrar ya desde este momento retenciones entre el nudo sur y el de Manoteras. Muy densa también la circulación en el oeste de la M30, en aumento en el norte, en la Avenida de la Ilustración, al menos entre Salvador Maella y el nudo de Colmenar. Ha llegado un momento en el que ya hablamos de hora punta en todas las entradas a la ciudad y también en muchos puntos de calles tan céntricas como las de Cea Bermúdez y José Abascal, los bulevares entre Alberto Aguilera
y la calle Génova, la avenida de Menéndez Pelayo desde la plaza de Mariano de Cavia, dirección Príncipe de Vergara, Doctor Esquerdo Francisco Silvela hacia el norte, así como en las inmediaciones de la plaza del Emperador Carlos V, incluyendo los paseos del Prado y Recoletos, dirección Paseo de la Castellana.